El Premio Nobel de Medicina se ha concedido a los investigadores Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del microARN, un principio fundamental que regula la actividad genética. Thomas Perlmann, secretario de la Asamblea Nobel, ha anunciado el premio este lunes en Estocolmo. Según la Asamblea, su descubrimiento tiene una importancia fundamental para el desarrollo y el funcionamiento de los órganos. El resto de los premios de este año se conocerán a lo largo de la semana. Los premios Nobel fueron creados por el inventor sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896, y están dotados con cerca de 1 millón de euros. Los galardonados recibirán sus premios en una ceremonia solemne que se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Nobel, en presencia de los reyes de Suecia. El pasado 5 de octubre se dio a conocer que se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 2024 a dos genetistas estadounidenses, Victor Ambros y Gary Ruvkun, por su descubrimiento de los llamados microARNA y su papel en la regulación de la expresión de los genes. El trabajo de Victor Ambros y Gary Ruvkun reveló un nivel de regulación de la actividad de los genes completamente nuevo, precisamente basado en estas diminutas partículas llamadas microRNA. Este tipo de molécula pequeña de RNA actúa a nivel de ARN mensajero, inhibiendo la traducción en proteínas o promoviendo su degradación, y tiene un papel esencial en el desarrollo y función de los organismos pluricelulares. Pero, ¿qué son los microRNA? ¿Para qué sirven los microRNA? ¿Qué rol juega en el desarrollo y diferenciación celular? ¿Por qué el descubrimiento de estas diminutas partículas moleculares se le otorgó el premio Nobel? El hombre podrá llegar a conocer completamente el misterio que encierran nuestros genes. Podremos llegar a conocer completamente la naturaleza de lo que verdaderamente somos, porque cada descubrimiento en el campo de la medicina, merecedor del premio Nobel, aborda un descubrimiento en el campo de la genética y de la medicina genómica. No sé si se han dado cuenta de esto en los últimos años. Podremos disfrutar en breve de la aplicación clínica de estos descubrimientos para la salud humana. Cada día que pasa me vislumbro de estos descubrimientos y no cabe duda que el futuro de nuestras vidas, el futuro de nuestro mundo terrenal, incluso hasta celestial, están en nuestros propios genes. Pero no hay nada imposible para el hombre. Así comenzamos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Nosotros tenemos en cada célula del organismo la misma información genética, proveniente de los 22.500 genes que forman parte del genoma humano, y más de 2,5 millones de pares de bases nucleotídicas, cuya información debe transcribirse a una molécula de ARN mensajero a través de un proceso denominado transcripción, y este ARN mensajero tiene que ir hacia las unidades ribosómicas menores para comenzar con un proceso de traducción. O sea, este ARN mensajero maduro se trasladará hacia la subunidad menor de los ribosomas para iniciar la síntesis de proteínas
o sea, de las cadenas polipeptídicas. De manera que el dogma central de la biología garantiza el flujo de la información genética del ADN al ARN mensajero y del ARN mensajero a proteínas. Esto garantiza la cubierta proteica o el ropaje de nuestro organismo, el color del pelo, de los ojos, de la piel, la estatura, determinadas actitudes para practicar deporte, música, coeficiente de inteligencia, incluso predisposición genética a padecer determinadas enfermedades o determinadas condiciones genéticas, entre otras funciones. El ADN de cada persona contiene las instrucciones para producir las proteínas que conforman las células y los tejidos. Cada célula está equipada con estas instrucciones, pero no todas las células expresan los mismos genes. En unas células se expresan unos y en otras se expresan otros. Como organismos multicelulares complejos, los humanos disponemos de numerosas células especializadas que realizan funciones específicas: el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido epitelial, etc. Pero ¿por qué, teniendo la misma información genética todas las células? En el cerebro, ejemplo, no se forman músculos, no se forman miofibrillas, o en los músculos no se forman neuronas. O sea que estos son evidencias concretas. Desde la carrera de medicina, desde los años 1990, se descubrió que existían un conjunto de genes que codificaban factores de transcripción. Estos factores transcripcionales activaban o inhibían a otros genes, regulando la expresión de la información genética. Esto fue en los años 1960. Hasta ahí, después, con el desarrollo de la genética y el descubrimiento de los mecanismos epigenéticos, la metilación del ADN, la modificación de las histonas, ya sea en los procesos de acetilación o desacetilación, la modificación de la cromatina, podían encender o podían apagar a estos genes. O sea, podían activarlos o podían inhibirlos. Así, los genes expresados en las células musculares no son exactamente los mismos que se expresan en las células nerviosas o en las células del hígado. Por lo tanto, el control preciso de qué genes se tienen que expresar en cada célula, cuándo lo hacen y en qué cantidad, es un proceso esencial que permite que haya células especializadas y facilita en gran medida la adaptación del organismo a las condiciones ambientales o internas en las que se encuentran las mismas. El control de cuándo y dónde cada gen debe transcribirse en ARN y traducirse en proteínas es un aspecto fundamental de la vida. Pongamos varios ejemplos. Por ejemplo, la insulina se produce en las células beta de los islotes pancreáticos, mientras que las opsinas se producen en la retina del ojo. No se producen opsinas en las células pancreáticas, ni insulina se produce en el ojo. Las instrucciones para la regulación precisa de genes específicos de cada tipo de célula están codificadas en el propio material genético y son aplicadas por proteínas de unión al ADN específicas de esa secuencia. En este sentido, el científico o los científicos Francois Jacob y Jacques Monod recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 1965, precisamente por descubrir cómo se regulan estos genes. Pero en el año 1990, el trabajo de Ambrose y Rufkun reveló un nivel de regulación de la actividad de los genes completamente nuevo, basado en un tipo de molécula pequeña de ácido ribonucleico no identificada hasta la fecha, que fueron llamados microRNA
por ser tan pequeños, por tener prácticamente 22 pares de bases. Entonces vamos a ver todos los hechos que ocurrieron del primer microRNA a la identificación de la función, haciendo un poco de historia. A finales de los años 1980, los ganadores del premio Nobel, en este caso de Medicina o Fisiología del año 2024 de este último lustro, Ambrose y Ruvkun, trabajaban como investigadores postdoctorales. Estaban haciendo un postdoctorado en el laboratorio de Robert Horvitz, galardonado con premio Nobel en el año 2002, junto con Sidney Brenner y John Thurston, estudiando un gusanito muy pequeño, un nemátodo muy pequeño llamado Carnarditis elegans. Es un modelo biológico ideal que se caracteriza por su sencillez, 1 milímetro nada más de longitud, y por la presencia de tipos de células muy especializadas, muy parecidos, estimados colegas, al de un organismo pluricelular. Entonces, ¿por qué escogieron este modelo? El modelo de este nemátodo, Carnarditis elegans. El breve tiempo de generación, o sea, tiene una fácil reproducción. Su transparencia, la facilidad de manipulación genética, entre otras razones, han facilitado su estudio en profundidad. Ahora, resulta interesante saber que anteriormente 3 científicos obtuvieron el Premio Nobel de Medicina estudiando este mismo nemátodo, este mismo gusano. Sidney Brenner, John Thurston y Robert Horvitz utilizaron este nemátodo para desentrañar cómo se controlan genéticamente la división celular, la diferenciación celular y la muerte celular durante el desarrollo de los distintos órganos y de los distintos sistemas de órganos. Descubrimientos por lo que recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2002. Parece que ese laboratorio tiene una tradición de obtener premios Nobel, porque en ese mismo laboratorio estos científicos, Ambrose y Ruvkun, realizaron sus investigaciones. Ambos investigadores se interesaron en cómo se regula en el tiempo la expresión de los genes que controlan el desarrollo embriológico del Carnarditis elegans. Concretamente, estudiaron 2 cepas importantes de gusanos con alteraciones en los genes, que son el LIN4 y el LIN14. Por lo tanto, Ambrose y Ruvkun ya tenían resultados precedentes relacionados con estos 2 linajes, que mostraban defectos en la activación de ciertos programas genéticos durante el desarrollo. Después de varios años de experimentación persistente, identificaron con éxito la región utilizando un enfoque clásico de RFLP, o sea, polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Durante este periodo, tanto Ambrose como Ruvkun obtuvieron puestos docentes, o sea, se convirtieron en profesores. Ambrose en la Universidad de Harvard y Ruvkun en el Hospital General de Massachusetts, así como en la Facultad de Medicina de Harvard. Victor Ambrose estudió el gen LIN4, mientras que Ruvkun estudió el gen LIN14. Ambrose demostró que el gen LIN4 actuaba como un regulador negativo del LIN14, o sea, inactivaba, destruía o inhibía bien la función de este gen. O sea que el gen LIN4 inactivaba la expresión del gen LIN14. Pero seguía sin conocerse cuál era el mecanismo de control, en qué consistía ese mecanismo de control, por qué el LIN4 inactivaba la función del gen LIN14. El gen LIN4 se trataba de un gen muy pequeño que producía una molécula de ARN, pero sin las características habituales de los ARN que nosotros conocemos, que codifican proteínas. Mientras tanto, Gary había encontrado, o sea, Ruvkun, que la regulación del LIN14 por parte del LIN4 no afectaba la producción de ARN mensajero, sino que se producía después. Es decir, estimados colegas, que el LIN14
codificaba ARN mensajero, lograba codificar ARN mensajero y luego este ARN mensajero era destruido por la acción del gen LIN4. Además, había una región del ARN mensajero del LIN14 que era complementaria al del gen LIN4 y que era necesaria que el LIN4 afectara la producción de la proteína a través de esa región. Al ponerse en común sus resultados, los investigadores encontraron que la secuencia del LIN4 era muy similar a la secuencia crítica del ARN mensajero que codificaba el gen LIN14, lo que pasa que es complementaria. Adenina timina, en este caso adenina uracilo, guanina citosina. De esta forma, Víctor Ambros y Gary Ruvkun plantearon que el pequeño ARN de LIN4 se emparejaba con la secuencia complementaria en el ARN mensajero del gen LIN14 y bloqueaba su traducción en proteína, inhibía la traducción de proteína de ese gen. A partir de estudios funcionales más detallados, los investigadores comprobaron esta teoría y publicaron sus descubrimientos a través de 2 artículos en la revista Cell. Resumiendo hasta el momento, estimados colegas, el laboratorio de Ambros se encargó de estudiar el gen LIN4, ya previamente estudiado por sus mentores, pero ellos lo profundizaron e hizo el sorprendente descubrimiento de que no codificaba una proteína. Ese es el primer descubrimiento. GIN4 no codifica proteína. Bien, codifica un ARN no codificante, pero paralelamente el laboratorio de Ruvkun determinó que el LIN4 regula negativamente al gen LIN14 a través de múltiples elementos en la región 3' no traducida del gen. Entonces, un mecanismo generalizado de los organismos multicelulares podría ser este hallazgo. Haciendo un poco de historia, inicialmente los resultados de Víctor Ambros y Gary Ruvkun no tuvieron un gran impacto, no se dio gran importancia, se desconocía si la identificación de este microARN y su función podría ser algo limitado a nemátodos como el Caenorhabditis elegans, o se trataba de un mecanismo más extendido. Pensaban que eran típicos del nemátodo y no de otros organismos. Entonces, 7 años después del descubrimiento de este gen LIN4, Ruvkun identificó un nuevo microRNA llamado LET7, que además de mostrar una secuencia conservada entre diferentes especies de animales, lo que suele apuntar a una función relevante porque se encontraba en otras especies de organismos, también se encontraba en tejidos humanos. También lo identificaron en tejidos humanos, teniendo ya otra connotación. La identificación del nuevo microRNA indicaba que los microARN podían tener más relevancia de la esperada y abrió un campo de interés para la investigación científica. En poco tiempo se empezó a rastrear la presencia de microRNA en todo tipo de tejidos y organismos. Se encontró que los genes de microRNA habían evolucionado y se habían expandido a través de los genomas de los organismos pluricelulares, eran altamente conservados en la escala filogenética a lo largo de 500 millones de años. Quedó claro que los microRNA representan un amplio grupo de elementos reguladores de la actividad genética. Entonces, tras el descubrimiento de este segundo microRNA llamado LET7, varios laboratorios de investigación se empezaron a unir en este desafío. Bien, buscaron identificar microRNA adicionales ya en los seres humanos y otras especies mediante la clonación de ARN pequeño, hasta que se ha generado una gran base de datos de microRNA. Existe una vasta clase de microRNA reguladores en animales que probablemente desempeñan papeles importantes en la regulación genética. Por lo tanto, los avances en la biología molecular
y tecnologías de secuenciación, estimados colegas, han llevado desde entonces a la identificación de más de 1000 genes que codifican microRNA o ácidos ribonucleicos pequeños en el genoma humano. Actualmente existe una base de datos llamada MIRBase, una base de datos de genes de microRNA, comprenden más de 38.000 precursores de horquilla, 48.860 secuencias de genes de microRNA maduros en 271 organismos. En paralelo, empezó a estudiarse entonces la función reguladora de los microRNA y se estimó la importancia que estos tienen para la formación de los diferentes linajes celulares de las células musculares, nerviosas, epiteliales, bien, del tejido conectivo. Además, se identificaron los mecanismos por los que se generan y actúan para regular la expresión de ARN mensajero, que vamos a estudiarlo en una próxima videoconferencia. Algunos de ellos compartidos con otros mecanismos de silenciamiento de genes mediados por ARN mensajero. Entonces, estimados colegas, con esta videoconferencia nos hemos acercado a la esencia de los descubrimientos de los microRNA gracias a Ombrus y Ruvkun, aprovechando la tradición de ese laboratorio de haber obtenido otros premios Nobel. Gracias al descubrimiento seminal de Ambrose y Ruvkun y los muchos colegas que se basaron en sus hallazgos, se ha revelado una nueva dimensión de la regulación genética. Mientras que las proteínas del núcleo regulan la transcripción y el empalme del ARN, los microRNA controlan la traducción y la degradación del ARN mensajero. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo controlan? En una próxima videoconferencia lo vamos a abordar. No cabe duda que esto ha sido un resultado de múltiples laboratorios, pero nadie cuestiona que los primeros fueron Ambrose y Ruvkun. Esta inesperada capa de regulación génica post-transcripcional tiene una importancia crítica durante el desarrollo animal y en los tipos de células adultas, y es esencial precisamente para la vida multicelular compleja. En el próximo encuentro vamos a abordar la biogénesis de los microRNA, cómo se forman los microRNA, cómo estos regulan la expresión de otros RNA mensajeros y por supuesto la repercusión clínica que tiene para la salud humana, el crecimiento, la diferenciación y la supervivencia humana. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.